Bueno, espero que esté todo listo. Carlos Páez, vamos de nuevo, si te parece. Buenos días de nuevo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a tu audiencia. Carmen, retomo un poco, decir que iba a presentar la colaboración de la semana pasada, pero el miércoles por la noche, entre 9 y 10 de la noche, recibí una llamada del laboratorio en Boston preguntándome qué significaba el hashtag debate chilango. Evidentemente comprendían debate, lo segundo era un poco más difícil de traducir, pero a partir de eso, la pregunta surgió de Boston porque la actividad en Twitter estalló, Carmen, y preparé un documento que enviaré desde mi computadora que preparamos para mostrarte qué ocurrió en el debate, a partir del debate chilango del pasado miércoles. Es cómo el debate chilango ocurrió y qué pasó en términos de su imagen. Estamos viendo la primera imagen que tiene que ver con la red de hashtags. Esto estamos hablando de minería de datos, Carmen, que ocurrió entre las 7 de la tarde del miércoles y más o menos las 10 de la mañana de ayer para captar el predebate, un poco el predebate, el debate en sí y los postdebates que se están convirtiendo pues como en las grandes estrellas del debate, porque ahí es donde se da la claridad. En esta primera red, Carmen, vemos cómo evidentemente el hashtag debate chilango fue la centralidad durante el debate, fue la principal plataforma de búsqueda y aterrizaje a raíz, digamos, fue el hashtag que generó la discusión. En la parte de abajo vemos los hashtags que tienen que ver con los eslogans de las campañas de PRI, Morena y el Frente. Y arriba se nos cuela, como ocurre siempre que uno hace búsquedas, se nos cuela y un tema de Ramadán y temas asociados a Oriente Medio. Esta es una técnica que empiezan a usar cada vez más gente en el mundo, Carmen, que es meter sus temas usando trending topics de otros países. Entonces, no tiene más importancia. En tema semántico, el debate chilango fue la centralidad de lo que ocurrió el día de antier. Y tengo una segunda lámina que estoy enviando ahora en la que hacemos una red de hashtag contra usuarios y volvemos a ver que toda la gente conversó en torno al hashtag debate chilango. En la red egocéntrica por mucho ganó, de manera que temáticamente el debate estuvo limpio, se habló de lo que se habló y el centro del significado del miércoles fue debate chilango. Pero empezamos a pasamos a la siguiente imagen en donde vemos en el lado izquierdo la red de conversación en estas 14 o 15 horas. En el lado izquierdo es la imagen limpia, Carmen, y en el lado derecho es la misma imagen con este contraste que usamos para que se detecten los bots. Y aquí lo interesante, Carmen, es que habíamos visto cómo los bots tendían a estar pegados a los candidatos, como muestra la parte izquierda de la gráfica, digamos, pero en la parte derecha normalmente veíamos que la conversación orgánica se mantenía limpia, pero como muestra esta imagen, pues la cantidad de bots que se usaron a partir de las cuentas de los candidatos y la red de conversación orgánica, ambas están tremendamente contaminadas por bots. Y ahí es donde el doctor Barabasi dio la orden de que el laboratorio diera un paso más adelante para entrar en la investigación de qué está pasando con estas cuentas de bots. Y aquí ponemos un par de círculos que muestran cómo básicamente estas cortinas, digamos que aíslan a las cuentas. Estos círculos rojos que ves en la imagen del lado derecho muestran cómo se aíslan las imágenes de la conversación entre Miquel Arriola y Alejandra Barrales y entre Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales. Barrales es el nodo color azul, Miquel Arriola es el nodo color rojo y la candidata de Morena es el color, digamos, naranja, color carne. Ahí están los bots, no solo en la conversación de los candidatos, sino también en la conversación orgánica. Y es cómo se puede comprobar la presencia de bots. Y vamos a dar una vuelta más a la tuerca, Carmen, de algo que hemos venido hablando hace años, pero ya no es importante solo decir que existen, sino que tenemos que comprender cómo se producen. Y esta fue una primera imagen que nos sorprendió. Estas son las curvas en las que fueron, digamos, adquiriendo followers, seguidores, cada una de las cuentas en un periodo largo de tiempo. La línea azul corresponde a Alejandra Barrales, la línea roja corresponde a Claudia Sheinbaum y la línea verde corresponde a Miquel Arriola.
Desafortunadamente no pudimos desarrollar hacia atrás. Si es necesario, te enviaré la imagen en un par de días. Pero lo interesante de este hallazgo, Carmen, son estos picos que encontramos, de estos grandes saltos de followers que encontramos en la cuenta de seguidores de Claudia Sheinbaum y de Mikel Arriola. Entonces, ¿qué provoca estos saltos que ocurren en el caso de Sheinbaum entre entre agosto y septiembre del año pasado? Otra más entre diciembre y enero del año pasado, y una muy reciente donde ves un pico de crecida, y la curva de adquisición de seguidores de Mikel Arriola da un salto muy reciente en el mes de abril. La curva azul de Alejandra Barrales tiene una curva tendida que no muestra ningún salto significativo. ¿Qué significa esto? Aquí aplicaron una herramienta, Carmen. En el eje de las X están los años en que fueron adquiridas las cuentas desde su nacimiento. Evidentemente, estas curvas solo pueden ser ascendentes porque con el tiempo los followers van incrementando. Tenemos a Alejandra Barrales, tenemos a Claudia Sheinbaum y tenemos a Mikel Arriola. Ves en la imagen de Barrales digamos, una composición bastante sólida, y en las cuentas de Claudia Sheinbaum y de Mikel Arriola ves una especie de cortinas que quedan en blanco. Es muy importante ver estas cortinas. Aquí hago un señalamiento. Alejandra Barrales muestra una pequeña cortina entre su seguidor 20,000 y el 20,000, 22,000 o 23,000, y Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola presentan estas cortinas de adquisición de bots que los siguieron el día que fueron creados. Esto es lo importante de esta gráfica. Hay una gran cantidad de bots que aquí nos dicen siguieron a cada una de las cuentas el día que fueron creados. Esto nos da una primer pista alrededor de lo que está pasando, y a partir de esta seguridad de que había una actividad de seguimiento, digamos, atípica, decidimos utilizar un algoritmo, Carmen, que detecta bots con base en más de 900 variables. Cómo es la cuenta, cómo es la fotografía, qué tipo de actividad presenta, qué tipo de fraseo presenta, etcétera. Entonces es un índice que se muestra en esta pequeña aguja entre el 0 y el 1. Mientras más azul es menos posibilidad de que sea bot, y mientras más avanza al morado, digamos, o al guinda, se acerca al número 1, hay muchas más posibilidades de que sean bots. Vemos aquí la conformación de los seguidores de Alejandra Barrales desde que fundó su cuenta, y vemos una conformación evidentemente con bots. Hemos dicho que hay presencia en todos los candidatos, pero vemos una conformación azul en su mayoría. Pasamos a la de los otros candidatos. Vemos la formación de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y vemos estas cortinas que se forman, y que en la siguiente lámina mostraré, y le damos una vista a la de Mikel Arriola, por favor, donde se ve que sobre todo en los últimos 2 meses estas cortinas de seguidores muestran que son solo bots. Y ahora haré un corte para mostrarles con Mikel Arriola toda la actividad de seguidores con características de bots. Lo increíble es que en estas cortinas que mostramos, digamos, el 90% de seguidores marcan entre 0.8 y 2. Esto es una cantidad de bots que no habíamos visto. Hay muchos tipos de bots. Esto me parece que adquirieron de los más detectables. Hemos encontrado patrones de bots muy complicados que empiezan a usar inteligencia artificial y se comportan casi como personas, Carmen. Pero aquí vemos comportamientos, cómo bots se sumaron a las cuentas de los candidatos Sheinbaum y Mikel Arriola. Avanzamos en la presentación, y este dato es fundamental, Carmen. En el eje vertical vemos la intensidad de los tuiteros, de cuentas de diversos tuiteros, y en el eje horizontal vemos el mismo índice de detección de bots que va entre 0 y 1. La línea amarilla marca la frontera. De la línea amarilla a la izquierda, digamos que es conversación orgánica, y del punto 5 para arriba tiende a hacer cada vez más bots. Y hago un encuadre de cómo en los últimos días
digamos que los bots en general contra quien más, a la conversación que más, digamos, se meten es a la de Alejandra Barrales, siendo la que presenta menor patrón de bots en las imágenes anteriores. Aquí hay una demostración de cómo se usan cuentas de bots de otros para hablar de terceros. En este caso hablamos de que la candidata que menos bots presenta es la candidata de la que más se habla con estas cuentas automatizadas en la Ciudad de México, Carmen. Y pasamos de imagen porque decidimos, a partir del hallazgo, decir, bueno, ¿qué ha ocurrido en la elección del Distrito Federal en el mes de marzo, abril y hasta el 14 de mayo, para dar un barrido amplio de lo que ha ocurrido, Carmen? Aquí ya empiezas a ver una posición central de Barrales con una mancha alrededor. En la parte superior de la red está Claudia Sheinbaum, y en el sur vemos a Mikel Arriola en la parte inferior, con una enorme cantidad pues una especie de paracaídas, pero evidentemente son conformaciones de bots. Hacemos el mismo contraste. En la izquierda está la imagen que acabo de presentar y en la derecha está contrastada con bots, y la imagen pues se ve francamente tétrica en términos pues de la cantidad, el tamaño de las granjas de bots, sobre todo del candidato del clúster rojo, que es Mikel Arriola. Pasamos de imagen para hacerte un filtrado. En la izquierda está la misma imagen que acabo de mostrar, es decir, la red con todos los bots, y a la derecha hacemos un filtrado para 5 interacciones, Carmen. Normalmente los bots desaparecen con un par de interacciones, pero vemos cómo, a pesar de que limpiamos 5 interacciones, Alejandra Barrales está absolutamente rodeada y aislada de la discusión. Claudia Sheinbaum tiene algunas sombras de bots, y Mikel Arriola con 5 interacciones, los bots prácticamente desaparecen para que la conversación entre miembros de su partido se dé. Y esta gráfica final, Carmen, es la que evidencia cómo la cuenta que más actividad produce por los bots de Claudia Sheinbaum, de Mikel Arriola, es la cuenta de Alejandra Barrales, lo que la hace que, a final de cuentas, esta actividad de boteo le está conviniendo en la red de alguna manera porque le está acercando al centro, pero por otro lado, evidentemente, es una cuenta que está siendo muy aislada de la conversación orgánica, Carmen. Me parece que es una nueva vuelta de tuerca al tema para que comencemos a entender cómo es que actúan los bots, y comprendemos que los candidatos de los que estamos hablando hoy puedan decir que, bueno, que les sembraron esta cantidad de seguidores, etcétera, pero aquí es donde viene el reto a los partidos. Dijimos hace 3 semanas que hablábamos del tema, es ¿qué dice Twitter de esto? Y aquí sí los partidos dicen, oye, pues es que yo capté estas curvas de incremento de followers en determinados meses y determiné que parecían bots, pues ¿por qué no hubo una denuncia pública para decir a Twitter qué está pasando, que se me están metiendo tantas cuentas? Es decir, es difícil como community manager o estratega digital no captar estas crecidas y decirte que la elección de la ciudad capital está de verdad contaminada por bots, y que estamos viendo granjas de tamaños de verdad espectaculares, Carmen. De verdad espectaculares, tan espectaculares que tu socio, el doctor Barabasi, que está en Boston, que tiene una mirada de experto internacional, te preguntó qué es eso de debate chilango, porque lo que estaban observando era un comportamiento de esta naturaleza que les ha sorprendido, evidentemente, y que ahora has explicado con mucha claridad. Así es, Carmen, pues están ocurriendo los bots. Eso no es novedad. Creo que llega el tiempo de que hablemos con Twitter o encontremos el camino para hablar con ellos luego del escándalo de Facebook. Es importante que sepas también que, a raíz de este escándalo de la comparecencia de Mike Zuckerberg en el Congreso norteamericano, a nosotros, a todos los que podíamos acceder a las APIs de Facebook y de Instagram, que es propiedad de Facebook, para poder tejer redes, no lo podemos hacer desde hace 6 semanas. De manera que, para entender estos fenómenos, solo nos queda Twitter, que capta, digamos, al círculo rojo y al círculo más estridente de la conversación política. Te he dicho las últimas 4 semanas en los cortes y en las instantáneas que hemos presentado que hay bots de todos los partidos, y tú me enseñaste que es un valor periodístico el no haber recibido desmentidos de parte de los partidos y de los candidatos aludidos, y lo que queremos lanzar el día de hoy es
lo que ocurrió el miércoles en la Ciudad de México y lo que está ocurriendo en Twitter en torno a la elección de la capital del país. Ni más ni menos. Efectivamente, esto debe interesarnos a todos como periodistas, bueno, evidentemente, pero como sociedad y como partidos y como contendientes, porque el fenómeno está ahí, ya habías hablado de él, pero con esto que nos muestras, se ve claramente que hay un crecimiento, digamos, de la presencia de bots, una acción deliberada. La pregunta, Carlos, es ¿quién hace esto y para qué? Y la tercera, ¿y cuánto cuesta, Carmen? ¿Y cuánto cuesta? Eh, Pero bueno, digamos que sin tener las respuestas, hagamos un ejercicio. ¿Quién hace esto y para qué en medio de un proceso electoral? Desde luego no imagina uno que es una ocurrencia de alguien, sino es una acción deliberada para incidir de alguna manera en el propio proceso electoral. ¿Cómo afecta la conversación social? ¿Cómo afecta este tipo de fenómenos que se ven aquí en la gráfica espeluznantes? Porque realmente los bots han atrapado la conversación en momentos clave de la vida de México. Lo has explicado en diferentes momentos y vemos cómo en momentos específicos, en momentos clave, como un debate, por ejemplo, pues se apropian, se colocan de tal manera que tienen necesariamente que tener una repercusión en el ánimo de la gente, en las percepciones de la gente, en el quién ganó, quién perdió, en lo que queda o no queda de un ejercicio que tendría que ser democrático, que lo es en esencia, pero que al final cuando se somete a este tipo de intervenciones, que creo que es lo que hay que decir con esas palabras, este ejercicio de intervenciones indebidas, y me atrevo a decir que si le expulgamos a la ley podrían ser hasta ilegales, bueno, tiene que tener un propósito y un patrocinio de algún lado. Sin duda. Por supuesto, el patrocinio es la pregunta que a mí más me sorprende, es cuánto cuesta esto, Carmen, porque lo que detectamos hoy son bots, digamos, de primera generación, pero está generando el laboratorio evidencia de prácticas, por ejemplo, en las que se tuitea entre 2 y 6 de la mañana, hora de México, y a las 7 u 8 de la mañana ya no encuentras esos tweets. Entonces, por un lado, tú me preguntas qué produce en la discusión, pues produce mucha más rispidez, mucho más conflicto, porque los bots se comportan normalmente de manera pues más agresiva. Y como sabes, la conversación orgánica de por sí ya lo está muy antagónica a la discusión orgánica, y esto lo que produce es esta sensación de guerra dialéctica permanente y de ofensas en Twitter, y esto confunde mucho a la gente, hace que los partidarios de uno y otros candidatos se activen y se radicalicen todavía más, pero aquellos que observan a Twitter como una herramienta de acceso a la información, pues empiezan a encontrar tweets que hablan a favor, en contra de uno o de otro de manera más o menos agresiva, y entonces empiezan a tener, evidentemente empiezas a percibir que está cambiando para bien o para mal de tu candidato y tiendes a radicalizarte más en función de lo que observas. Entonces, sí, definitivamente el tamaño y la cantidad de bots que vemos haría ilógico decir que esto no está obstaculizando a la conversación orgánica, la está ensuciando, está promoviendo a los candidatos que más bots tienen, está ensuciando a los demás y está creciendo los positivos propios. Y ahí están los nombres y los apellidos, y habrá que hacer preguntas a las campañas para que den posición sobre esto, y evidentemente si en algún momento alguien quiere una validación metodológica, podremos preparar con tu ayuda una discusión entre el laboratorio del doctor Barabasi y la entidad que quiera verificar las bases de datos y los productos que te estamos presentando el día de hoy. Lo que es remarcable, Lo Carmen, hacemos, sí. es, hablé con el doctor Barabasi y me comenta que insistió tanto con el tema porque en 8 o 10 procesos electorales más que está siguiendo en el orbe no aparecen con los mismos medidores. Carmen, aquí tenemos que sentirnos avergonzados. Esta cantidad de bots en este nivel solo están ocurriendo en México, sea por temas legales, como tú lo dices, porque las leyes son más claras, o sea por temas morales. Pues gran asunto, Carlos Páez, este que dejas aquí. Y pues sí, que podamos contar a través tuyo de lo que un experto como el doctor Barabasi y desde luego tú
nos puedan decir sobre este tema es muy importante. Lo que dices es tal como lo mencionas, para avergonzarse. Es decir, un experto como el doctor Barabasi, que está observando y analizando con metodología científica los fenómenos de comunicación en redes en, dijiste, 8 procesos electorales del mundo. En este momento, bueno, todo el continente tiene varios procesos electorales en curso. El hecho de que haya alguien en el mundo, en este caso en Boston, como el doctor Barabasi, que está observando procesos electorales en curso desde la ciencia de las redes, y que diga, México está haciendo algo muy grave. Es decir, brinca el fenómeno en México, tal como lo dices, por este tipo de imágenes y por este tipo de conductas y comportamientos de quien financia, patrocina esto que se introduce en lo que tendría que ser espontáneo. Esto que se mete en la conversación de las personas, que tendría que ser libre, tan irreverente como se quiera, tan ordenado o desordenado como se quiera, libremente la gente tendría que comunicarse por estas redes, pero se meten estos ejércitos que se muestran claramente en tus gráficas para provocar varias cosas, claramente. Encono, polarización, que de por sí puede existir ya en una contienda como estas, como naturaleza propia de los fenómenos de competencia política, pero es elevar el nivel de confrontación, elevar el nivel de encono y polarización, lograrlo en alguna medida, pero también algo, Carlos, inhibir que la gente participe, porque mucha gente no quiere estar participando de conversaciones que están envueltas en esto. Entonces, los que están entrapados en la conversación de esta naturaleza por voluntad propia y quieren seguir haciéndolo, pues muy su derecho. Pero habrá quien diga, seguramente muchos, sinceramente no voy a perder aquí parte de mi proceso de comunicación envuelto en lo que está envuelto el ejercicio de comunicación en las redes. De acuerdo, Carmen, aquí no dan ganas de entrar, no dan ganas Eso de entrar. inhibe la participación de la gente. Sí, y esto puede ser una fábrica de abstencionistas o de indiferentes, Carmen. Es decir, yo no quiero entrar en una discusión tan agresiva. Por una parte, esto, como dices, inhibe, y me parece que eso es lo más grave. Ya los datos que muestran la abstención alarman, y esto solo invita a que la gente se desinterese mucho más de la política y de lo político por el lenguaje que es utilizado. Y el tema, Carmen, es como, bueno, tú y yo hemos seguido el tema de los bots desde hace 5 años, y el tema es cómo vamos dando vueltas de tuerca para ser más certeros en comprender el origen y el destino de los ataques de cada uno de los bots, y empezar a retar a los canales. Esperemos que no nos pase en Twitter lo que ya nos ocurrió en Facebook, Carmen. Fuentes, digamos, de Facebook me han dicho que la actividad de bots en Face es todavía peor que la que hay en Twitter. No te lo puedo demostrar porque las APIs de acceso para tejer redes de Facebook están cerradas desde el escándalo de hace 5 o 6 semanas, pero fuentes confiables de Facebook me dicen que está ocurriendo exactamente lo mismo en ese canal, que es 8 o 10 veces más importante que Twitter, y lo que estamos mostrando, pues evidentemente es una táctica espejo de lo que está ocurriendo en todos los canales sociales. Y aquí lo que creo que debería hacer la sociedad civil es como un ruego a los partidos políticos para decir, dejemos que la conversación sea orgánica. Les conviene a ellos y le conviene al país y le conviene a la democracia. El proceso está de verdad muy ríspido y no necesitamos sumar ejércitos de bots a una guerra partidista, electoral, natural. Hay mexicanos que están a favor de una o de otra fórmula, y tenemos que dejar que cada uno decida en paz, en libertad y sin contaminarle la conversación cuando quiere acceder a ser informado. Así es, Carlos Páez, estamos frente a una información muy importante que nos compartes esta mañana con el ejercicio de revisión del segundo debate en la Ciudad de México. Bueno, viene el segundo debate presidencial el próximo domingo. Vamos a ver qué tipo de cosas ocurren también ahí en el ámbito de la discusión general. Bueno, aquí hay en la Ciudad de México, bueno, pues opiniones de todo mundo, desde luego, en el federal, pues ni se diga. Así que seguiremos contigo observando
convirtiendo todo esto en algo que ya lo has dicho y reiterado y que efectivamente no valdría la pena, sería obligado que los empresarios que manejan estas grandes corporaciones de comunicación, como en su momento Facebook, que ahora tiene que comparecer el fundador hasta en el Congreso estadounidense, lo va a hacer en el europeo, bueno, pues por el escándalo de Cambridge Analytica, en este caso sería extraordinario que Twitter también diera un paso para analizar lo que esto significa a la hora de que se utiliza su herramienta. Y eso no parece que está ocurriendo, por lo menos en México. Exactamente, Carmen. Creo que es obligado que echemos una platicada cuando tú decidas con los representantes de Twitter en México, a ver si tienen algún interés en que hablemos del tema y que nos expliquen cuáles son sus políticas para detectar y bajar cuentas evidentemente automatizadas, porque, insisto, Carmen, esto que estoy mostrando son herramientas con las que Twitter también cuenta. Claro, porque bueno, expertos como tú, como el doctor Barabás y como los que acompañan el trabajo de ustedes, bueno, tienen acceso a estas informaciones como científicos y como especialistas. Imagínate tú, los dueños del balón. Exactamente, Carmen. Aquí lo que creo es, hay evidencia objetiva, esto es evidencia que no puede ser fabricada, no son fake news, hablo con la tranquilidad de estar respaldado por el laboratorio probablemente más prestigioso en temas de ciencia de redes del planeta, y creo que lo que toca es hacer un llamado desde la sociedad civil, desde tu medio, desde el espíritu de tu audiencia, para pedirle a los partidos políticos y a los candidatos que no necesitamos trampa, que el proceso electoral ya está muy entrampado para además dopar la conversación en estos nuevos canales sociales como lo están haciendo. Así que hagámosles una petición o una exigencia, pero tenemos que tener claro que esto está ocurriendo, que va a seguir ocurriendo, y como bien lo dices, me comprometo a analizar el debate que ocurra el domingo y a darte información, sea martes o miércoles, o lo pasamos al viernes en la colaboración de la próxima semana. Será espléndido escucharte de nuevo, como siempre, con esta otra parte de la historia. Carlos, te mandamos un abrazo. Dejamos correr estas imágenes, ya las explicaste. Si las tienes, Javi, para irnos a una brevísima pausa, porque tenemos una entrevista importante ahora, también después de Carlos. Vamos a dejar correr algunas de las imágenes de esto que nos has explicado, de esto que se observa con mucha claridad, como este fenómeno que desde luego tiene que ser analizado, señalado, pues ciertamente denunciado, porque al final de cuentas estamos hablando de una intervención indebida en los procesos de comunicación de la gente, de la sociedad en México en pleno proceso electoral. Gracias, Carlos, un abrazo y muy buenos días. Un abrazo, Carmen, buen fin de semana para ti y a tu audiencia.